Los animes deportivos tienen una estructura tradicional que es bastante marcada. Es fácil pensar en muchos de los animes deportivos que hemos visto en el pasado y ver cómo tienen varias cosas similares que los hacen asemejarse bastante, desde los mejores hasta los peores, desde Haikyuu hasta Free, hasta Yowamushi Pedal o hasta el mismo Supercampeones. Todos tienen algunos personajes que están basados en realismo, con algunas habilidades especiales, tienen que enamorarse de un deporte o incluso ya están enamorados de él y son bastante buenos, pero tienen que superar algunos rivales o contrincantes que los hacen mejorar cada vez más y enamorarse aún más del deporte. Con la excepción de algunos pocos, hay pocos giros a la fórmula, y eso no está realmente tan mal. La mayoría de los animes deportivos son muy buenos y es uno de mis subgéneros favoritos de anime. Sin embargo, cuando llega un anime deportivo que le da un giro completo a la estrategia o a la tradicionalidad de cada uno de estos animes, destaca bastante y nos permite a nosotros darnos cuenta de lo que le faltaban a algunos de los más tradicionales. Las últimas 2 temporadas de anime nos han traído un par de animes deportivos basados en fútbol que a simple vista o si escuchas su premisa pueden ser bastante similares, pero en ejecución uno de ellos logra cautivar a la audiencia muchísimo más e incluso atraer una crítica mucho más positiva que el otro. Por supuesto estoy hablando de Aoashi de la temporada anterior y de Blue Lock de la temporada actual. En este video intentaré explicarles la premisa básica de cada uno de ellos y las diferencias que tienen el uno del otro, para intentar explicar por qué Blue Lock está siendo tan alabado por toda la crítica y las personas que ven anime y por qué Aoashi, a pesar de ser un manga bastante famoso, ha caído relativamente al olvido en comparación. Por supuesto, vamos a hablar de algunos de los temas principales o algunos de los problemas que pasan los protagonistas de estos animes, así que si no quieres unos spoilers ligeros, te recomiendo que tengas cuidado con este video. Comencemos. Empecemos por Aoashi. Aoashi trata de la historia de Aoi Ashito, el personaje quien claramente le da su nombre al anime y de quien seguimos su perspectiva, viendo desde sus inicios cuando jugaba en secundaria y era relativamente bueno en comparación con el resto de personas con las que jugaba, hasta que es reclutado por el entrenador principal del club juvenil Esperion, quien aparentemente es el club más importante de la ciudad de Tokio. Vemos como Ashito tiene que casi que volver a aprender a jugar fútbol de cero, habiéndose convertido en un jugador decente en secundaria meramente por su instinto para el fútbol y convirtiéndose en un delantero bastante poderoso. Sin embargo, cuando se ve enfrentado con personas quienes han estudiado y practicado las bases de fútbol desde que eran bastante jóvenes, él encuentra todos sus huecos en su juego y ve como las bases son extremadamente importantes y como el talento innato que tiene y su buena visión no son para nada suficientes para estar al nivel de sus nuevos compañeros del Esperion. Por supuesto, también tiene que pasar por ciertas situaciones sociales al haber sido reclutado a través del examen especial de reclutamiento y no haber pasado por todos los equipos juveniles anteriores donde pasaron el resto de sus compañeros. Los personajes secundarios en Aoashi, además de Ashito, son bastante genéricos. Tenemos a las personas entusiastas, a aquellos delincuentes, a aquellos que son bastante engreídos y no le hacen la vida para nada fácil a Ashito, pero demostrando a través de los partidos y de su habilidad especial para ver todo el campo, sus técnicas y sus poderes especiales para el fútbol y su voluntad para aprender y para trabajar duro, Ashito logra ganarse su respeto y logra mejorar lo suficiente como para convertirse no solo en un buen delantero, sino también en un buen defensa, gracias a un giro del destino que el entrenador le propone a Ashito para poder convertirse en un jugador de talla mundial. En general, Aoashi no es un mal anime, su premisa es buena y su ejecución también es bastante buena, pero sus personajes caen un poco planos y no es nada que no hayamos visto antes. Básicamente está reciclando la misma historia que estamos viendo una y otra vez en los animes deportivos, donde un jugador talentoso ve que hay otros jugadores aún más talentosos que él y esa rivalidad lo hace mejorar hasta hacer parte de un equipo en conjunto donde tienen que trabajar juntos para lograr su objetivo, sea de llegar a los regionales o ganar el campeonato o lo que sea. Por supuesto, los momentos más especiales de Aoashi son cuando Ashito utiliza su habilidad que le permite tener una visión completa del campo y esta perspectiva le da algo a diferenciarse del resto de jugadores buenos del Esperion. Pero esto, por supuesto, son solo algunos momentos y el anime no puede basarse del todo en esto. De resto, es algo bastante realista, básico y con una premisa bastante regular. Por el contrario, Blue Lock es algo completamente distinto. No solo la fórmula que maneja no se siente para nada como un anime de deportes tradicional, sino que su estructura y la forma en la que trata a sus personajes son algo realmente especial y que lo diferencia bastante. Muchas veces ni siquiera sentimos como si estuviésemos viendo un anime deportivo, sino como si estuviéramos viendo una especie de thriller o un anime de acción del nivel de muchos de los shonen principales.
Blue Lock sigue a Izagi. Izagi es su personaje principal, pero realmente cuando pensamos en Blue Lock como anime deportivo, realmente no pensamos en Izagi, a diferencia de Aoashi, donde pensamos inmediatamente en Ashito. Realmente cuando pensamos en Blue Lock, pensamos en eso, en Blue Lock, en el lugar, en el concurso. En el momento donde Izagi y otros de los mejores deportistas juveniles del país de Japón tienen que juntarse todos en una especie de juegos del hambre o de Battle Royale, donde un loco por el fútbol los ha encerrado para intentar descubrir quién es el mejor delantero que podrá llevar a Japón a por fin ganar un campeonato mundial y dejar de ser un equipo mediocre. Todo en Blue Lock se siente exagerado, salido de tono, poco realista. Todo lo que intentan lograr, la forma en la que lo hacen, la cantidad de esfuerzo que gastan para hacerlo y la forma en la que tratan a estos pobres jóvenes, se siente como si estuviésemos viendo una película de thriller o de terror. No se siente como si estuviéramos viendo un anime deportivo basado en aspectos reales. Nadie gastaría esta cantidad de dinero solo para encontrar un delantero. Nadie le arruinaría la vida a cientos de personas solo para encontrar un jugador que pudiese llevar al equipo a ganar el campeonato mundial. A nadie le importa tanto y los métodos que utilizan seguramente ni siquiera son los mejores, y la filosofía que se utiliza en Blue Lock de el delantero que consigamos tiene que ser la persona más egoísta y tiene que dejar de pensar en sus compañeros es una antítesis completa de lo que hemos aprendido en el resto de animes deportivos, donde la premisa se basa en trabajar en equipo, la amistad, volverse uno con el deporte, etc. Acá esto se voltea completamente y es un aire refrescante que se le da al género, y por eso tal vez sea porque la crítica y las personas que vemos el anime lo consideremos tanto mejor que el resto de animes deportivos que nos han mostrado este año. Y sobre todo la similitud y contraste entre Izagi y Ashito, pero la diferencia que tienen en sus contextos los convierte en un contraste bastante importante de ver. Izagi y Ashito son bastante parecidos, saben que son buenos para el fútbol pero son tipos normales. Su beneficio más grande o su habilidad principal es tener unos ojos capaces de ver el contexto completo o el big picture de todo el campo y hacer pases inmediatos o reaccionar inmediatamente a ciertas situaciones, prediciendo dónde se van a mover sus contrincantes. En realidad los dos personajes son muy similares. La diferencia es que Ashito se mueve en un contexto tradicional de un equipo de fútbol, una liga juvenil donde tiene que jugar contra personas normales, y Izagi está encerrado en una especie de juegos del hambre donde tiene que pasar una serie de concursos sin sentido, donde no le dan muchas pistas y donde el resto de sus compañeros no son personas normales para nada, sino unos monstruos con habilidades sobrehumanas. Esto recontextualiza completamente el anime y hace que dos personajes que en realidad son bastante parecidos se sientan como personajes completamente distintos, y como Izagi sobre todo logra destacarse por encima de Ashito y convertirse en un personaje mucho más interesante, no solo por cómo se contextualiza su poder y su evolución, sino por las personas que lo rodean, por el lugar que es Blue Lock y por todo lo que está en juego al momento de él jugar fútbol. Si Ashito no logra triunfar en el Esperion, en realidad no pasa mucho, no cambia demasiado, pero si Izagi no logra triunfar en Blue Lock y ser el mejor delantero, él nunca podrá en realidad tener una carrera profesional en el fútbol, su sueño habrá quedado en el pasado. Por supuesto, otra de las diferencias más importantes es cómo se representa el juego del fútbol en estos dos animes. Aoashi lo hace de una manera, nuevamente, bastante tradicional, haciéndolo de la manera que lo han hecho muchos animes en el pasado y en algunos momentos con buena animación, pero nada del otro mundo, colores y fondos reutilizados y algunas escenas de acción, entre comillas, que pueden haber sido sacadas de cualquier otro anime de fútbol. Por el contrario, Blue Lock se siente como si estuviéramos viendo Dragon Ball, es decir, las escenas de acción, los movimientos de los personajes, la forma en la que se representan las expresiones faciales, son todas diferentes, se sienten como algo sacado de algo de acción, de terror, de thriller, no como si estuviéramos viendo un sports anime tradicional. Esta diferencia entre estos dos animes explica muy bien por qué Blue Lock está teniendo la crítica que está teniendo actualmente y por qué es uno de los animes que las personas están esperando ver con más ansias durante esta temporada de anime. Por supuesto, esto no quiere decir que Aoashi sea un mal anime y que Blue Lock sea ligas mejor que él como sports anime. En realidad, uno podría clasificar a Blue Lock más como un shonen de batalla que como un sports anime, simplemente está alrededor del contexto del fútbol, y eso es lo que lo hace interesante. Es raro comparar estos dos animes ya que claramente buscan hacer cosas distintas. Es importante mencionarlos en contraste el uno del otro, porque muchas personas pueden decir, oh, Aoashi es demasiado malo, simplemente porque Blue Lock hace algo muy diferente. Son diferentes, y son para personas diferentes.
Aoashi es algo mucho más tranquilo, es una historia más tradicional y seguramente se siente cómodo para muchas personas. Blue Lock es algo emocionante, algo nuevo y algo que será muy interesante seguir ahora que va a terminar su primera temporada. En conclusión, Blue Lock es claramente uno de los animes más aclamados de esta temporada, sin mencionar que es un sports anime. Ahora, si quieres un anime más tradicional que trabaje temas similares con poderes similares pero esté más basado en realismo, tal vez Aoashi sea mejor para ti, pero claramente se está destacando mucho más Blue Lock por lo diferente que hace de lo que tradicionalmente se maneja en el género. Es como si estuviésemos comparando música clásica con electrónica. Son completamente diferentes y es difícil compararla el uno con el otro. Seguramente muchas personas dirán que ser más ruidoso no siempre es mejor, pero en muchos casos sí puede llamar más la atención y generar un poco más de expectativa, además de generar un poco de intriga a las personas que somos su audiencia. Si quieres ver un anime muy interesante esta temporada, te recomiendo que sigas Blue Lock. Estoy seguro que ni su animación, ni su producción, y por lo menos su historia hasta el momento, no te van a decepcionar para nada. ¿Tú qué crees? ¿Te has visto alguno de estos animes? ¿Tú cuál crees que es mejor, Aoashi o Blue Lock? ¿O consideras que la comparación es completamente innecesaria y que no tiene sentido compararlos? Dime en los comentarios tu opinión, me encantaría mucho entender cuál es tu perspectiva. Adicionalmente, si te ha gustado este video y quieres ver otros similares, no dudes en suscribirte y darle me gusta al video, me ayuda mucho a crecer el canal. Ahora, si me disculpan, debo coger un balón de fútbol y ver si puedo hacer algo similar a lo que hacen estos dos. Oye, pero qué sé yo, solo soy una grulla que comenta.